Bueno, vamos a capítulo 14. Quiero recordarle que ya pasamos la mitad de la tribulación. Muchas personas quieren dividir la tribulación entre la tribulación y la gran tribulación, pero eso no tiene nada que ver. Mi perspectiva, lo que yo veo, capítulo 9, versículo 1 es donde empieza la mitad de lo que son la tribulación, cuando empieza a cambiar la lucha desde las cosas de la naturaleza, de cosas que Dios tratando de despertar a la gente, especialmente a los judíos, a través de la naturaleza. Pero en el capítulo 9 empieza con los demonios que están sueltos y atacan aquí en el mundo. Satanás está botado del cielo. Han tenido, en el capítulo 7 vimos que Cristo escogió a 144,000 judíos de 12 tribus, 12,000 de cada tribu, para evangelizar. Ahora en el capítulo 14 estamos después de la mitad. No digo que es justo en la mitad, creo que es un poquito más adelante, hacia quizás el último año, últimos 2 años de la tribulación. Estamos en la segunda parte. El capítulo 14 también y 15 son paréntesis. Son paréntesis en el sentido de que no siguen la cronología. Yo creo que el libro de Apocalipsis fue escrito cronológicamente. Y esa es la segunda parte, pero Juan está dándonos información de lo que está sucediendo en la segunda parte de la tribulación. Y Y ahí, Jaime, disculpa, para que también entiendan que no es algo que nos estamos inventando. Cuando revisamos la forma gramatical en la que el libro está escrito o la composición del libro, mejor dicho, algo que debemos entender es que este escrito originalmente es en griego y tanto los griegos como los judíos creo que tenían una forma literaria o de describir las cosas en los cuales hacían paréntesis para hacer para hacer explicaciones de ciertas cosas o para hacer también énfasis en ciertas cosas que eran importantes. Y ahí doy sí, un ejemplo rapidito hermenéutico, obviamente es literatura hebreo, pero perdón, en Génesis, que la gente siempre habla, mira, pero hay dos creaciones, porque en el uno, y no tiene nada que ver, es la manera de composición o literaria que los judíos escriben, que dan como que toda la historia y después lo van, como se llama, hablando específicamente. Esto mismo está ocurriendo aquí en Apocalipsis. Hemos hablado de que viene algo cronológico. Yo sé que muchas personas dicen, bueno, entonces cronológicamente, ¿dónde metes el 12, 13 y 14? Y por eso hemos explicado desde el capítulo 12 que es un paréntesis en el sí. cual Dios está explicando algunas cosas que es necesario entender, pues, y así no existe la confusión que hablamos la clase pasada, Jaime, en el que muchas personas quieren decir que la iglesia tiene que ser purificada por la tribulación, que no nada que ver. Y eso hago énfasis para que se entienda que aquí los sucesos que están haciendo en la tierra es la creación y los judíos primeramente. Dios está tratando con Sí, el pueblo judío. no quiero volver a capítulo 9 de Daniel, pero Daniel recibió la palabra de Dios hablando de 70 semanas y explicamos eso. Y faltaba una semana, la semana es semana de años y es la tribulación. Y le dijo a Daniel, eso es para purificar a tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces está hablando que eso precisamente es para despertar y llamar al pueblo judío. Y ellos, algunos van a creer y han creído desde el principio, desde que llegó el Espíritu Santo, muchos judíos han creído, pero va a haber un tiempo cuando el pueblo judío, como un pueblo, va a despertar y es durante la tribulación. Vimos el capítulo, como dijo Mundo, 12 y 13, lo que vimos eran cosas que están, el 12 era algo global, era algo desde el llamado de Israel, los hijos de Abraham, y da hasta
Satanás estar botado del cielo. En el capítulo 13 muestra la bestia y la bestia es el nombre para las naciones que van a atacar a Israel y es el nombre que se usa para lo que llamamos nosotros el anticristo. La palabra anticristo no aparece en el libro de Apocalipsis. Entonces es Juan que usa el término anticristo, pero en primera de Juan. Bueno, aquí en el versículo 1 de 14 ya cambia la escena. Estábamos en 13 en la tierra hablando de lo que está sucediendo con la bestia. Aquí en 14 dice, después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Entonces ya se ve que está hablando de una escena en el cielo y ya dice el cordero es de pie y dice que él está en el monte, sobre el monte Sión. Ahora, el monte Sión ha sido sinónimo con el cielo, pero también con el pueblo de Jerusalén. Entonces, aquí está hablando de la parte del cielo. Está hablando de que los 144,000 han regresado, ya están en el cielo. Y se nota otra vez que habla de relámpagos y sonidos y está mostrándonos que ya estamos en el cielo y aquí los 144,000 van a regresar y el Señor va a presentarlos a nosotros. Versículo 3 dice, perdón, el versículo 2 dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora, cuando habla de ser redimidos, quiere decir dos cosas. Ya están en el cielo, entonces cuando habla de redimido, han sido sacados de la tierra y llevados al cielo. Eso puede ser justo en la mitad de la tribulación o un poquito después, pero ya los 144,000 judíos evangelistas ya están en el cielo. Entonces ya está cambiando esa escena para nosotros. Dice que ellos cantan un cántico nuevo y nadie podía aprender ese cántico. La palabra aprender aquí es aprender por el uso o por la práctica. Yo creo que ese canto que ellos tienen habla de lo que ellos han vivido, de sus aventuras en la tierra llevando el evangelio a todo el mundo. Entonces ellos están allí y nadie puede cantarlo porque no han tenido la experiencia, ¿entiende? Ahora están escuchando los ancianos, los seres vivientes, los ángeles, todos, mientras ellos están cantando de su historia de redención, de cómo fueron sacados de la tierra también. Dice que estos 144,000 son redimidos, es decir, que fueron comprados por un precio. Eso es lo que quiere decir, comprado por la sangre de Cristo, que ellos son vírgenes y dice que no han tenido mujeres, entonces no está hablando de algo espiritual, sino que ellos se preservaron como vírgenes para poder predicar y no tener una familia para llevar mientras estaban llevando el mensaje. Dice en el versículo 4 que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos tienen una entrega total. Como yo recuerdo cuando Jessica Pinto estaba hablando de ir a Turquía a trabajar, yo hablé con ella, yo le dije, mire Jessica, pero tú sabes que estamos hablando de un lugar donde es muy probable que tiene que pagar con tu vida. Y ella dijo, no tengo ningún miedo de morir por mi Señor. Y yo sé que eso fue también mi deseo cuando nosotros fuimos al campo, de servir y si mi muerte
le sirve a Dios para llamar a otros, para convencer a otros o para su beneficio, doy mi vida con mucha alegría. Jaime, ahí disculpa que te interrumpe y te quería hablar de, ¿cómo se llama? De la otra, ya que me pongo, del otro requisito que decías aquí, déjame que lo pongo para atrás un momento, que decías que son redimidos y vírgenes. Sí, Y quiero hablar en cuanto a eso porque recordemos que estos 144.000 y aquí de la clase está hablando de un grupo de personas que aparece específicamente en esta etapa de la tribulación. sí, Según la posición de Jaime, igual que yo, aquí estamos un poquito más de la mitad de la tribulación, en los que algunos teólogos llaman la gran tribulación. Entonces, ¿por qué menciono eso? Para hacer un poquito de apologética especialmente los testigos de Jehová, porque hablan de que cuando comenzaron, ahorita creo que han cambiado su argumento y todo eso, pero cuando comenzaron ellos decían que eran los 144.000 y después cuando el número aumentó, pues ya no les daban las cuentas, pero no le daban las cuentas específicamente porque cuando se habla de los 144.000, está hablando de personajes que van a pasar en este momento histórico que va a ser obviamente en el futuro. Ahora, en cuanto a la cuestión virgen, también quiero hacer un énfasis de no tomarlo como un requisito para aplicarlo hoy en día, no, específicamente personas que hablan de, mira, que el celibato, que no hay que casarse, que hay que dedicarse al Señor. Sí, si Dios te llama y Dios te da la disposición, pues bien, amén, ¿no? Dale para adelante. Pero no es una cosa para estar imponiendo eso como un dogma o como algo, porque recuerden, hay un versículo específicamente en cuanto a este tema que dice que habla de, ¿cómo se llama?, de enseñanzas de demonios o teología de demonios que prohíben el casamiento. No recuerdo cuál es el versículo en Timoteo o algo así. Y doy, bueno, sí, esa Timoteo. cuestión solamente para entender eso, para que no tomemos algunos pasajes bíblicos, que sí son bíblicos, pero le damos una interpretación y una aplicación a la iglesia hoy en día que nos empieza a llevar más bien a la herejía, pues. Bueno, disculpa, Jaime, esa... No, gracias por aclararlo. Y sabe que hay muchos comentaristas hoy día que están divididos. Algunos dicen que eso está hablando obviamente de vírgenes espiritualmente, que Ah, no han fornicado espiritualmente, no han ido tras otros dioses, pero dice que no se han contaminado con mujeres. Entonces está hablando de los hombres que se preservaron para servir al Señor con todo. y yo me imagino que esa es una aplicación que hacen viendo cómo es la cultura hoy en día, que a lo mejor es tan difícil mantener, ¿cómo se llama?, preservado en esa área, que la gente dice, bueno, para que no se burlen de nosotros, pues, pero realmente se está hablando en un tiempo en el que hay un montón de fenómenos, tanto ambientales como espirituales, en el que obviamente las circunstancias van a ser diferentes. Y yo creo que ni Dios ni Juan se equivocan cuando dan estos requisitos para estos 144.000 de los que está hablando, pues. Mire, una persona que ha sido llamado personalmente por Dios y luego sellado y protegido por Dios, yo creo que con todo el gozo del mundo está dispuesto de quedarse soltero para servir al Señor, porque ya conoce el poder, conoce al Señor y conoce que ha sido llamado, entonces sabe que Dios lo tiene para algo especial. Y como el mensaje que toca, o lo que tú acabas de decir de Jessica, pues que son personas que tienen una relación con Dios, yo creo que profunda. Y no estoy diciendo que son más santos o menos santos, lo que estoy diciendo es que llegan a un entendimiento que aunque suene ilógico, que yo pienso que es lógico que uno dice, bueno, estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo o por la causa de Cristo, aunque hoy en día a lo mejor no ves mucho, y es porque no vemos muchas noticias, porque cuando vamos a ministerios que hablan de la iglesia perseguida en el mundo, hay todavía hoy en día, en el año 2024, ya pronto 2025, países donde se están persiguiendo, quemando a cristianos, torturando cristianos y gente que dice, doy mi vida por Cristo, no niego a Cristo, sigo adelante. A lo mejor en el país donde vivimos no es tan así, pero hay países literalmente que hace eso. Bueno, Jaime, ahí, Y yo creo que eso va a multiplicar también, sí, especialmente cuando entramos en la tribulación. Bueno, el versículo 14:4 habla de las primicias. Dice, ellos son como primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias eran
la primera y la mejor parte de la cosecha. Y lo que habla la primicia es que es lo primero, pero viene más. Entonces está diciendo que esa cosecha va a estar bien lleno, va a ser mucho más. También dice que eh, habrá mucha gente, no solamente judíos, va a haber muchos gentiles. Ahora, Satanás está engañando, el anticristo está agarrando sus fuerzas también y ahorita vamos a ver que va a ser prohibido ser un cristiano. Dice que en sus bocas no se encontraron mentiras, ellos siempre hablaron lo que era correcto, lo que era la verdad. Y yo creo que eso habla de posiblemente a riesgo de su vida. Cuando vienen y preguntan, ¿tú eres cristiano? No negaron a Cristo. Dijeron que sí, sabiendo que eso puede ser hasta fatal. Versículo 5, y son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora están delante del trono, no el trono en el templo, sino el trono en el templo celestial, delante del trono de Dios que vimos desde el capítulo 5. Ellos son santificados, consagrados. La palabra sin mancha es la palabra que se usa para el sacrificio. Tiene que estar sin mancha. ¿Sabe que los judíos eh, para un sacrificio sin mancha lo inspeccionaba antes de llevarlo a sacrificarlo, tenía que inspeccionarlo y va a haber mucho sacrificio y ellos cuando tienen su templo van a inspeccionarlos y estos muchachos son sin mancha, es decir que ellos están viviendo para Dios y no para sus propios deseos. Judas, capítulo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y sabemos que nosotros somos pecadores y pedimos perdón todo el tiempo. Y la idea aquí, hermanos, es que esos muchachos vivieron en ese mundo, lograron mantenerse allí y cuando fueron al cielo fueron limpiados de todo el pecado, igual como nosotros vamos a estar totalmente limpios de pecado cuando llegamos al cielo. En versículo 6 y 14 es algo interesante, ¿no? Dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si los 144,000 no llegaron, ahora sí van a escuchar por medio de los ángeles. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Ahora, ellos están encima en el cielo anunciando. Muchas personas están confundidos en cuanto al Antiguo Testamento. Pensaron que la salvación era a través de los sacrificios. Los sacrificios que ofrecieron en el Antiguo Testamento era solamente para mantener la comunión. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Mire, en el Antiguo Testamento tenía que llevar un animal, hacer un sacrificio y tenía que confesar su pecado delante de Dios. Ahora, nosotros no tenemos que hacerlo porque Cristo es nuestro sacrificio y Él pagado el precio. Ese es el mismo mensaje desde el Antiguo Testamento hasta hoy día y hasta el final de la tribulación. Tiene que creer en Dios y adorarle a Él. Eso es el, el anuncio y es el Evangelio. Y dice que ellos están predicando. Nosotros hoy día estamos muy equivocados en cuanto a la palabra predicar. Que siempre la gente me preguntaba, pero Jaime, ¿por qué tú no predicas? Y acabo de dar un mensaje de 45, una hora. Y digo, bueno, sí, ¿qué, qué fue lo que hice? No, que tú enseñaste. Mire, predicar quiere decir anunciar las verdades. Y eso es lo que van a hacer los ángeles también cuando van llevando el mensaje. Tiene que creer en Dios. El mensaje no ha cambiado.
tiene que adorarle a Él, tiene que buscarlo, tiene que temer a Dios. Temer a Dios es la palabra para reconocer quién es Él y darle mi respeto, mi honra, mi reverencia. Eso es lo que quiere decir temer a Dios aquí en la Biblia. También tiene que honrarle, dice, reconocer quién es y lo que Él ha hecho. Él hizo todo, ahora Él es mi Dios, Él es quien me cuida a mí y adorarle. Mire, adorarle quiere decir que todo lo demás arriba, ¿no? Creer en Él, temerle, honrarle y exaltarle, elevarlo, reconocer que no hay otro encima de Él, que yo tengo que humillarme a mí delante de Él y reconocer que Él es Dios y no hay otro. El versículo 8, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Ahora empieza a hablar de Babilonia y hay muchas ideas en cuanto a Babilonia y en la otra semana a lo mejor le voy a dar lo que es mi idea de lo que es Babilonia. Pero empieza a hablar, es como una profecía, o estamos ya en lo último, cuando va a caer esa Babilonia. Pero Babilonia fue una ciudad que fue construido por Nimrod. Recuerde, cuando salieron del arca, Dios le dijo, vayan, espárcense, vayan y llenen la tierra. Pero ese hombre Nimrod, que dice fue gran cazador, literalmente en la cara de Dios, no respetó la palabra de Dios, empezó a hacer ciudades y guardarlos y reunir la gente en ciudades. Hermanos, si hoy día se ve donde la gente está muy conservador, donde respetan la Biblia, donde hablan de la Biblia, normalmente es en las partes del campo. Ahora, en las grandes ciudades es fácil esconderse, es fácil ir al pecado, hay muchas cosas. La gente son diferentes en las ciudades. Nosotros vivimos en un pueblito aquí en Estados Unidos. Yo viví mis primeros años en Dallas, que hoy día es una gran ciudad, donde se ve que la sociedad empieza a pudrirse, empieza primero en las ciudades, no en el campo. La gente en el campo ayuden uno al otro, respeten uno al otro y de verdad hay más que creen en el campo que en las grandes ciudades. Pero esa palabra Babilonia habla no solamente de la ciudad que fundó Nimrod, sino llegó a ser sinónimo con cualquier ciudad o sistema de religión falso. Nimrod empezó su propia religión y sigue hasta el día de hoy. Hay varias cosas, no voy a entrar y hablar de las religiones que salieron de allí. Ahora, muchas personas cuando empieza a hablar de Babilonia, cuando yo era estudiante, todo el mundo decía que eso es Roma, que está hablando de Roma. Y vamos a ver cuando llegamos a capítulo 17, vamos a hablar de la ramera que está montado sobre la bestia que representa la religión. Y vamos a ver que hay algunas cosas que hacía la gente pensar en Roma. Y por supuesto con una falsa religión que estaban predicando tradición y no predicando la Biblia. Ok. Otros dicen que no, eso va a ser la ciudad de Babilonia, allá en Irak, que Saddam Hussein estaba reconstruyendo el pueblo, en la ciudad de Babilonia, quería hacerlo un centro mundial de religión, pero él murió. La ciudad sigue en escombros y no ha avanzado. Yo tengo mi idea que la Babilonia, no le voy a decir lo que es ahorita, le voy a decir más adelante, es otra cosa que hemos eh, perdido lo que son las señales de eso.
Pero en Apocalipsis hay una frase que aparece muchas veces y siempre aparece con Babilonia también. Se llama la gran ciudad, la grande ciudad. Eh, y habla de Babilonia, a veces dice la gran ciudad Babilonia. Entonces está hablando de un solo sitio y solamente se encuentra esa frase en el libro de Apocalipsis. Entonces desde Apocalipsis tenemos que interpretar lo que quiere decir. Dice que, versículo 8, vio otro ángel, decía que ha caído, porque ha hecho beber todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Aquí la fornicación está hablando de fornicación espiritual. Está hablando de que han destruido lo que es la enseñanza bíblica y lo que ha llegado a ser es una religión que es mentira. Babilonia es el nombre del sistema mundial de la bestia para organizar y para engañar a la gente a través de una religión, pero también Babilonia va a ser el centro de comercio. Entonces, la bestia va a controlar esa Babilonia donde uno tiene que ser parte de Babilonia o se pierde la habilidad de comprar y vender. Eso lo vamos a ver en el capítulo 18, hablando de Babilonia como el sistema mundial de la moneda, de la economía. El versículo 8 dice, la gran ciudad. Eh, Bueno, tengo muchas citas bíblicas, pero no quiero dárselos ahorita. Pero cuando el anticristo en capítulo 11 llegó a Jerusalén, tomó el templo. Entonces, el capítulo 11 y creo que también el capítulo 13 empieza a hablar de él tomar todo el mundo. ¿Qué hizo el anticristo en capítulo 11? Tomó el templo, entró al templo, hizo sacrificios en el templo, llegó el falso profeta, pusieron una imagen y obligaron a la gente a adorar a la imagen y también al anticristo. Mi interpretación de lo que está sucediendo, el anticristo va a ser el sede de su gobierno, Jerusalén, porque es reconocido como el centro, el sede de religiones. Es el centro en el mundo para en la religión. Todo el mundo lo reconoce y lo respeta a Jerusalén. Él va a tomarlo y él va a hacer su propia religión. Va a obligar a la gente a adorarle a él. Ellos dice que el versículo, vamos a saltar al versículo 9. Dice, y ese ángel anunció el juicio de la ira de Dios. Dice que tiene que adorar a la bestia. 14:9, en la segunda parte, dice que tiene que adorar a la bestia. Si alguno adora a la bestia, Dios está diciendo, está advirtiendo a la gente en la tierra. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Ahora, hablamos en capítulo, yo creo que fue en 13, hablamos de la marca de la bestia. Hay varias ideas de lo que puede ser. Entonces, él dice, cuando una persona toma esa marca, si lo recibe, ya no le hay más esperanza. Ya él está entregado a Satanás. Mire, en el mundo hay muchas cosas que Satanás quiere hacer a la gente aquí. Una de las cosas que él ha hecho es tomar señales, tatuajes, hacer ciertas cosas, marcas en su cuerpo para seguirle a él. Una de las cosas que nosotros vimos en la selva, en la ciudad y hasta aquí en Estados Unidos, muchas personas que tienen problemas de demonios, vamos a decir endemoniados, esas personas quieren cortarse. Yo no sé por qué, pero es algo como si Satanás em,
como estima o empuja a la persona a hacer daño a su cuerpo físico y las personas empiezan a hacerlo. Algunas personas toman marcas o eh, toman amuletos y otras cosas para protegerse de los espíritus y lo que están es tomando un amuleto que pertenece a un demonio y piensa que eso le va a proteger, pero no, es totalmente al contrario. Entonces hay que tener cuidado hasta hoy día en lo que hacemos nosotros con nuestros cuerpos también. Ellos van a adorar a la bestia. Versículo 10 dice, él también beberá, hablando de los que toman la marca, también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego, azufre delante de los santos ángeles y el cordero. El que empieza a adorar a la bestia, dice, de aquí en adelante, entonces va a sufrir ese azufre. Estamos hablando de lo que nosotros llamamos el infierno, pero de verdad es el tormento ahorita, va a haber un lago de fuego más adelante. Y la ira de Dios va a ser derramado sobre él. Y sí, será atormentado con ese fuego y azufre. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mucha gente dicen como jugando con Dios, dicen, no, yo prefiero no creer en Jesucristo e irme al infierno porque es donde va a estar todos mis amigos. Pero mire, aquí dice, ellos van a estar en tormentos y en oscuridad. Ellos no pueden ver a sus amigos, no pueden hablar con sus amigos, no van a tener ningún contacto con sus amigos. Van a estar allí sufriendo. Y aquí dice definitivamente a los que reciben la marca de la bestia. Una de las cosas que no me gustó de esos libros que escribieron sobre Apocalipsis, sobre ese libro y la tribulación, era que ellos le daban a los héroes la oportunidad de recibir la marca sin quererlo, que alguien le puso la marca y ellos no querían, y Dios los perdonó y los llevó al cielo. Mire, dice que aquí definitivamente el que tiene va a recibir la ira de Dios, va a estar en agonía día y noche, los que adoran a la bestia y los que tienen la marca. Habrá un tiempo donde ellos tienen que aprender, no puedo, absolutamente rehúso, prefiero morir. Entonces, él dice aquí en el versículo 12, empieza a animar a los que van a estar en la tribulación para decirlos, eso es para los santos de la tribulación. Aquí está la paciencia de los santos, hablando de los que han recibido a Cristo durante la tribulación. El secreto del poder de aguantar en la tribulación. La palabra paciencia aquí es la palabra para aguantar bajo la presión. Esta es la paciencia de los santos, dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, los mandamientos de Dios nos hacen pensar en qué, en los judíos. Estamos hablando del pueblo judío principalmente, no totalmente, porque todos los que van a recibir a Cristo, que sea gentil o judío, también caen aquí. Pero a los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, que lo atesoran, que ellos lo quieren, lo guardan en su corazón. Y la fe de Jesús. Mire, puso eso para decir que no estamos hablando de solamente de judíos, sino de judíos creyentes, los que ahora han recibido a Jesucristo. Ellos tienen lo que llamamos nosotros la fe salvífica. Ellos han puesto su confianza en Cristo. Ellos tienen fe en Jesús. Ellos reconocen que Él es el Mesías. El versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. A los que durante la tribulación sean fiel a Dios y mueren allí, van a recibir recompensa. Entonces, la idea es, bienaventurados, Dios le va a dar bendiciones por ser fiel. En Apocalipsis capítulo 6, recuerde que vimos algunas almas bajo el altar. Yo le doy mi idea de lo que son esos del quinto sello en vez de los que ahora están recibiendo a Cristo. Yo creo que el rapto va a llegar un día y va a ser un lapso de tiempo. No sé cuánto será, no sé si será un mes o varios años, quizás una década, yo no sé, no tengo idea. Yo creo que va a ser más rápido. Yo creo que va a haber una guerra mundial, viene el rapto y después de un tiempo viene el anticristo para ofrecer el pacto. Los que mueren entre el rapto de la iglesia y empezar lo que es la tribulación cuando firmen el pacto, entonces esos son los que reconocieron el error de su vida de no recibir a Cristo antes de la tribulación, fueron, como dice el libro, dejados atrás y ahora reconocen y empiezan a predicar. Dice que ellos murieron por el testimonio y la palabra de Dios. Quiere decir que ellos estaban testificando y ellos son un grupo que cuando empieza la tribulación muestra que ellos también están salvos. Y dice, tiene que esperar los consiervos suyos que vienen también. Y vamos a ver aquí que hay millares de personas que van a recibir a Cristo. El versículo 11 dice que se le dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta se completara el número de los consiervos. Mire, Dios sabe cuántas personas van a reconocer a Cristo y van a creer en Él. Entonces ya cuando ese número se alcanza, cuando Dios sabe que ya no hay ninguna otra persona allí que quieren recibir a Cristo, entonces vendrá el fin. Yo creo que hasta los últimos días va a haber personas recibiendo a Cristo que no han recibido esa marca de la bestia. Cuando dice que ellos tienen que, no pueden tomar, dice, en el, no pueden adorar al Satanás. Literalmente dice, si algún hombre continúa adorando a la bestia va a engañar a mucha gente, pero cuando entra al templo, hace el sacrificio, entonces desde ahí en adelante está diciendo, ya no pueden ser engañados, ahora no pueden seguir siguiendo a ese hombre que parece que hace milagros porque es el anticristo. En, en 14 dice, miré aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Versículo 15. Y del templo sale otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ahora, aquí estamos hablando de una semejanza de lo que va a mostrar. La cosecha está lista, entonces va a empezar a cosechar. Mucho de lo que va a cosechar son granos ya marchitados, destruidos, que no sirven. Está diciendo aquí con esa señal, está hablando de que en la tierra va a haber mucha gente cegado, mucha gente que van a llegar al final de sus días sin conocer a Cristo. Pero va a haber un día cuando ya no más. Literalmente dice que son las semillas secas y marchitadas, las que no sirven para nada. Entonces, no está hablando
de cegar para la salvación, sino cegar a la tierra a los que no reconocieron a Cristo. Versículo 17 dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. No está hablando de una cosecha de vino fino, sino está hablando de el sitio donde Dios va a aplicar su ira aquí. Versículo 20, y fue pisada el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Una distancia enorme que está hablando, y lo que está hablando es sacar el jugo de esas uvas que están maduras. Está hablando otra vez de las personas que no han recibido a Cristo, que yo creo que en ese momento vienen a atacar a la gran ciudad, y yo creo que eso va a ser cuando Dios empieza a tomar, digamos, la venganza que todo el mundo ha pedido desde el principio. Señor, por favor, ayúdame. La venganza, Señor, no permite que ellos sigan destruyendo. Como dice Tertuliano en el segundo siglo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, y muchas veces Dios permite que el creyente da su vida por el evangelio, pero es como una semilla que hace brotar y hace prosperar más creyentes. No destruye la obra de Dios, sino hace crecer la obra de Dios. En el capítulo 15 empieza a hablar de las 7 copas de la ira de Dios. Lo que vimos ahorita con la cosecha, con la vendimia de las uvas y sacar el jugo de ellos, y aquí de esas copas de la ira de Dios son las cosas hacia el final de la tribulación. Versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Recuerde, desde el capítulo 9 ya estamos en la segunda mitad. Aquí cuando llegamos a esas copas, Dios está diciendo, la paciencia de Dios tiene su límite. Dios está esperando hasta el último recibir a Cristo. Entonces aquí dice que es otro señal, grande y admirable. Esos son los ángeles postreros. ¿Ven? Entonces ya estamos hablando del tiempo final. Esos traen la consumación de la ira de Dios con esas 7 plagas. Versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre. Estamos en el cielo, delante del trono de Dios. Hay como un mar de vidrio, lo que dice. Según cuando Salomón hizo su palacio, hizo también el templo, que puso allí en su casa, delante de su trono, puso un piso tan brillante que mucha gente cuando llegaban pensaron que era una piscina, pensaron que era agua por lo brillante que era, y era como un vidrio así brillando. Así es la idea. Delante del trono de Dios, esa gente está parado allí. Esos son los que tienen la victoria, que no recibieron la marca. Y ellos dieron su vida y están en pie sobre ese mar de vidrio y tienen arpas. Esa es la idea de que ya van a alabar a Dios con sus arpas por lo que Él ha hecho. Dice que y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Estamos hablando aquí de una gran cosecha de judíos que murieron en ese momento en la tribulación. El libro de Zacarías
dice que 2/3 de los judíos van a morir durante la tribulación. La tercera parte va a llegar hasta el final y van a entrar vivos en el milenio, el reino de Dios. Entonces ahí están delante del Señor, tienen sus arpas y están tocando y cantan ese cántico. Y ese es un cántico que es un himno en la iglesia evangélica, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Quizás no sabía de dónde venía ese canto, pero aquí está en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el santuario, el templo del tabernáculo del testimonio. Dios está preparando, ya todo el mundo puede ver que ya Dios va a responder a todas las peticiones a través de los siglos para destruir la obra de Satanás. Versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahora son 7 copas y son 7 ángeles, ángeles escogidos para hacer derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Están cargando lino limpio y tienen ese cinta de ceñidos del pecho con cintos de oro. Eso es la vestidura que vimos en Éxodo Levíticos de los sacerdotes. Entonces está hablando de los que están delante de Dios y vienen para hacer la obra de Dios en los últimos días. Es no solamente la ropa de los sacerdotes, sino también la ropa de un rey. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y uno de los 4 seres vivientes entrega a cada uno su copa. 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora ya se llena, eso sucedió cuando Salomón dedicó el templo también, se llenó de humo y la gloria de Dios y nadie podía entrar. Los sacerdotes se quedaron afuera. En el cielo nosotros vamos a quedar afuera y vamos a ver, vamos a sentir lo que es el poder de Dios y el poder de la destrucción que viene sobre los hombres que rehúsan conocer a Cristo. Mire, segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Es el mensaje a través de toda la Biblia. Dios no quiere destruir al hombre, quiere tener comunión con el hombre. En el libro de Apocalipsis ya llegamos al límite. El mundo va atrás, la bestia, el anticristo, y Dios dice, ya basta, hasta aquí. Ya todos han recibido a Cristo, que van a recibir a Cristo. Ahora sí, los que queden en la tierra, los que adoran a la bestia, van a recibir la ira de Dios. Y así termine el capítulo 15. En el capítulo 16 vamos a ver los resultados de lo que son las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, hermanos, yo sé que fue rápido. Espero que eh, se han entendido o se están entendiendo. No quiero darle muchos repasos. Se puede volver a ver los videos para no gastar tanto tiempo al principio de cada lección hablando de lo que ya vimos la semana anterior, ya que todo está grabado, está en el canal de YouTube.